Está conectado el día de hoy, querido Giuseppe. Muy buenos días. Buen día, Ricardo. Aprovecho para felicitar también a la doctora María Antonieta por su doctorado honoris causa, por los 40 años también de su trayectoria en la universidad. Así es. Sí, la verdad es que hay que subrayarlo. Larga trayectoria, 40 años, ni más ni menos. Y bueno, pues eso siempre se reconoce. Pues cuéntanos, Giuseppe, ¿qué está sucediendo? Parece que estamos, te acordarás, ¿no? En este periodo complicado, ¿no? Donde Estados Unidos ejercía pero bueno, que siempre la ha ejercido, pero que de manera muy frontal, ¿no? Y digamos, este triángulo, podríamos decirlo, ¿no? Entre Estados Unidos, Cuba y México, pues haciendo una labor muy, muy, muy interesante en cuestiones diplomáticas, de solidaridad. Cuéntanos un poco, Giuseppe. Sí, bueno, se da, buenos días a todos y a todos. Antes que nada, se da y con mayor expresa el bloqueo que desde hace más de 60 años está en la isla caribeña, y claramente México se queda como uno de los países, el único país que quiere apoyar de manera solidaria a Cuba. Una situación gravísima porque no está recibiendo petróleo de ningún lado. Hay una disminución muy fuerte de su PIB. En los últimos meses hay un menos 20% de personas extranjeras que han entrado a la isla, sobre todo turistas. Y hay todo eso en un contexto de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, también para la renovación del TEMEC. Una situación delicada. Ha habido declaraciones de Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, donde dice que México debe de seguir siendo un país solidario, así como lo ha estado durante muchas décadas. Acordémonos, y lo quiero mencionar, que nosotros, la doctrina Estrada está establecida en el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, es decir, nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país, reconocemos la autodeterminación de los pueblos, y México siempre es y será un país solidario. En ese sentido, la situación es compleja porque muchos analistas, querido Ricardo, señalan que, digamos, esta forma de acentuarse de la presión de Estados Unidos hacia Cuba se da también por los problemas internos que vive Estados Unidos. Acordémonos que justo hace un par de días en Texas, Trump, el Partido Republicano, pierde un escaño al Senado. Solamente en el 2024 había ganado con el 24% de ventaja, ahora pierde con el 14% digamos, respecto al demócrata. Y entonces es una situación grave donde Trump, después de lo de Minnesota o lo que está pasando en Minnesota, en otros estados de los Estados Unidos, exacerba sus acciones frente a la isla caribeña, que está en una situación, hay que decirlo, muy, muy, muy grave. Así es. A ver, Giuseppe, la situación es digamos, la injerencia de Estados Unidos con todos los posibles socios de Cuba, ¿no? Es decir, específicamente quien le venda petróleo, pues su palabra consentida de Trump, ¿no? Aranceles. Pero sin embargo, ¿qué opinas? ¿Esa es la verdadera razón? Hay un tema histórico, hay presiones al interior, ¿no? Del grupo de Trump. ¿Qué está sucediendo ahí, Giuseppe? Bueno, hay que señalar que a partir del 1 de enero de 2025, Cuba pertenece a los BRICS, a este famoso grupo BRICS Plus, lo que significa una relación muy fuerte con China, con Rusia, con India, con Sudáfrica, con Brasil y con todos los países. Son 13 países que pertenecen a este grupo, que es una fuerza a nivel global. Al mismo tiempo, si hacemos un análisis desde el primer gobierno Trump y el segundo gobierno Trump, vemos, digamos, de manera progresiva un exacerbarse de sanciones y de presión hacia Cuba. El tema, como tú bien dices, del petróleo es un tema crucial porque claramente Cuba solamente produce el 40% de energías que permiten su abastecimiento, pero le falta un 60%. Y claramente sin el otro 60% de fuente energética que recibe es más difícil producir el 40% que ellos mismos producen a través de energías renovables. Y en ese sentido, sabe bien Trump que una invasión a Cuba es muy complicada. La única manera que tiene, y lo ha demostrado a lo largo de los dos periodos en que ha estado al gobierno, es asfixiar la economía cubana. Acordémonos que el embargo sí duró desde hace más de 60 años. Sin embargo, de 2016 a 2020 se añadieron nuevas cláusulas al embargo, y ahora a ese embargo se añaden esa palabra
las tarif, aranceles, que parece ser la palabra mágica que Trump usa con todos. Ahora bien, hay que ver, México yo creo que va a seguir enviando por una cuestión humanitaria petróleo a Cuba. Sin embargo, esto no creo que va a ser sostenible para el mismo Cuba para poder sobrevivir. Hay que ver cómo van a reaccionar Rusia y China. Lavrov hizo unas declaraciones muy fuertes la semana pasada después de que, digamos, Trump dijo eso, diciendo que Cuba es un país estratégico para Rusia desde hace muchas décadas. Entonces, vemos cómo evoluciona todo ello. Lo cierto, Ricardo, es que quien sufre es la población. Es decir, hay una escasez en general de productos y bueno, esto de la asfixia económica que se exacerba, porque siempre la ha habido en los últimos 60 años, es brutal para la isla caribeña. Ok, y entendiendo este contexto, ¿cuál es el papel de México, no? En un principio, digamos, el punto de vista de Trump o las indicaciones en torno al tema del petróleo, parece que se suspendieron un poco digamos, el petróleo que se le lleva a Cuba, pero nuestra presidenta anunció que sigue la ayuda humanitaria, que sigue el petróleo y bueno, pues eso habrá que ver, ¿no? Cuáles podrían ser las posibles acciones, pero es muy interesante el respeto de esta línea ideológica y de diplomacia que tiene México, ¿no? Claro, sobre este punto señalar dos cosas, creo que es importante. Primero, el va y viene de declaraciones, tanto de Trump como de Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, en las cuales se define por parte del gobierno mexicano que va a seguir, como bien dices, el apoyo a Cuba. Y la misma presidenta nos dice que la única vez que se ha tomado el tema de Cuba es en una reunión entre Marco Rubio y De la Fuente, pero más allá de eso no ha habido ningún otro, señalamiento por parte de Trump en la llamada telefónica que ha tenido con nuestra presidenta. Número dos, me parece muy importante, ¿qué va a hacer el gobierno cubano frente a esta situación y cuál es la postura de México más allá de las declaraciones? Por eso yo hacía referencia a nuestra doctrina Estrada. México es un país solidario, siempre lo ha sido, que nunca va a juzgar ningún país por su forma de gobierno, sino México es un país que va a defender siempre el principio de la autodeterminación de los pueblos. Lo mismo lo hizo frente al secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Vivimos un momento muy complicado en América Latina. La doctrina Don Roe, como la define Donald Trump, que es una mezcla entre la doctrina Monroe y la doctrina Trump, lo que señala es, a partir del 5 de diciembre, que está establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional, es que América Latina casi le pertenece a Estados Unidos, según su visión. El hemisferio occidental es de ellos y pueden hacer lo que ellos consideran necesario para su seguridad. Lo cual es muy preocupante porque en ello se entrelazan miles de variables. Acordémonos en el caso de Cuba, como decía anteriormente, querido Ricardo, que pertenece a los BRICS. Pertenecer a los BRICS no es cualquier cosa. Cuba lo hizo también por un tema estratégico. Tiene el apoyo de China y de Rusia. Pero bueno, esta es una situación crítica. Hay que ver hasta dónde aguanta el gobierno cubano. Le decía en mi primera intervención que ha caído el Producto Interior Bruto de manera drástica en el último año. Ha habido una disminución de los turistas en Cuba. Hay un problema energético que se venía arrastrando de manera grave antes de esta exacerbación de las medidas por parte de Trump. Entonces, tenemos que ver qué va sucediendo en los próximos días y sobre todo una buena parte de los analistas en general de América del Norte y de nuestro país señalan como esta medida de Trump, este exacerbarse, se da también como respuesta a la falta de legitimidad que Trump está teniendo como presidente en los Estados Unidos, claro, después de los hechos de Minnesota y del último escaño que perdió en Texas, por ejemplo, por el Senado. A ver, una pregunta clave, creo, Giuseppe, es cómo está el ánimo, la atmósfera en Cuba, ¿no? Que creo que eso es algo también muy importante y lo que en determinado momento sostendrá al gobierno allá.
Claro, mira, yo tengo algunas personas que conozco y la situación es muy grave, muy, muy grave, la verdad, pero no desde ahora, desde hace ya bastante tiempo hay un racionamiento de alimentos, hay una situación de racionamiento energético también. Un colega que ha ido últimamente a Cuba me ha comentado la situación de resistencia del pueblo cubano frente a esta exacerbación de las medidas de Estados Unidos. Hay que recordar que el embargo es duro para los cubanos y no obstante todo han ido sobreviviendo. Claramente Estados Unidos ha entendido que la asfixia económica es la mejor forma para presionar al gobierno. Por ejemplo, ayer hubo declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba diciendo que no hay ningún acercamiento con respecto a una relación bilateral con Estados Unidos en relación a este tema. Aunque Trump, por ejemplo, en la declaración que hizo ayer dijo que ya tiene contacto con el gobierno de Cuba. Entonces, como dije en una de mis primeras intervenciones, y tú lo estás recalcando con esta pregunta, los que están sufriendo son la población en Cuba. De verdad hay una situación crítica, porque imagínense, sin abastecimiento energético, con racionamiento hasta de alimentos, la situación es de guerra. Para ellos es una situación de declaración de emergencia. Hay que ver qué sucede en los próximos días y si la comunidad internacional, o por lo menos el bloque BRICS, puede apoyarlos. Así es, pues estaremos atentos, Giuseppe, a lo que esté sucediendo en Cuba. Yo sigo muchas páginas en torno a lo que está sucediendo y sí, el ambiente está muy, muy, muy complicado, ¿no? Digamos, evidentemente hay un sector de la población que está en contra del gobierno y bueno, pues eso también sin duda será un factor importantísimo. Antes de que te vayas, me gustaría un poco que explicaras cuál será el papel desde tu punto de vista de Rusia, que tú lo dijiste muy bien, para Rusia es estratégico y lo hemos visto en el transcurso de la historia, ¿no? Pero de manera clara, ¿tú has visto algún apoyo, la solidaridad en este contexto, Giuseppe? Sí, bueno, hay un apoyo de hace 3 días de parte de Lavrov, secretario de Relaciones Exteriores, para mí uno de los mejores secretarios de Relaciones Exteriores que hay en el mundo. Tiene una capacidad de articular y explicar los problemas y posicionar a Rusia a nivel global increíble. Le aconsejo poder escuchar hasta sus discursos, pero él digamos, se define a favor de Cuba con todo el apoyo de Rusia hacia la isla caribeña, señalando por un lado la relación histórica que tiene la isla caribeña con el pueblo ruso y en segundo lugar que Rusia va a estar al frente de los apoyos. Claramente hay un tema que es la distancia geográfica. No sé hasta dónde Rusia puede entregar, digamos, suministro energético a Cuba. También digamos, hay que ver qué hace China. Cuba tiene una fuerte relación también con el gobierno chino. Otra vez, el tema geográfico es fundamental, digamos, es una problemática. Entonces, tenemos que ver también otro tema. ¿Qué van a hacer los gobiernos latinoamericanos frente a una asfixia, a un intervencionismo por parte de Estados Unidos en Cuba? Ya lo hizo en Venezuela, hubo más o menos una condena, pero más allá de la condena no ha habido nada. Y se entiende que Estados Unidos es muy fuerte y los países tienen miedo también de perder, porque con los aranceles las afectaciones económicas son tremendas. Entonces hay que ver cómo se mueve el bloque BRICS y sobre todo si se logra a través de la diplomacia, digamos, por lo menos quitar estas últimas medidas, cosa que dudo, pero lo que celebro, y lo digo abiertamente, es como nuestro gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no obstante las amenazas, es un gobierno solidario y que pone al centro al pueblo, no a perspectivas ideológicas, porque lo dijo bien nuestra presidenta, hay que ayudar al pueblo cubano. Claro. Y bueno, pues eso refrenda también esta tradición, ¿no? Diplomática. Lo vimos en el momento en que pues, se dio el triunfo de la revolución, cuando todos los países en América le dieron la espalda a Cuba. El único país que salió a dar la cara por Cuba fue México, ¿no? Y creo que a partir de ese momento se sentaron precedentes importantes a nivel histórico. Claro, es totalmente correcto lo que dices. Nuestra tradición diplomática es de la más fuerte a nivel global en términos de solidaridad, de no intervencionismo. Pero hay que señalar en esto, Ricardo, y con esto concluyo,
que América Latina también está cambiando en el órbita política. Lo quiero señalar porque a lo mejor lo voy a platicar el siguiente martes. Ayer gana la elección la ultraderecha en Costa Rica con Laura Fernández, que quiere aplicar el modelo Bukele al país, digamos, centroamericano. Lo comento porque justamente cuando decías cómo van a reaccionar los gobiernos latinoamericanos, vemos que gran parte de los gobiernos latinoamericanos ya van hacia la ultraderecha. Tenemos a Costa Rica, El Salvador, tenemos a Argentina, Chile, donde ganó Cast. Es preocupante, Bolivia, Ecuador, es preocupante lo que está pasando. Es un mundo de tinieblas que se va cada vez más conformando, en el cual el progresismo y la justicia social están en grave peligro. Así es. Giuseppe, muchas gracias por estar aquí esta mañana y hablar sobre este tema que es muy, 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 muy importante. Te mando un gran abrazo y abrazo también para toda la comunidad del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos vemos la próxima semana, Giuseppe. Hasta el próximo martes y que aprovechen los tamales.